Sí. Voy a cerrar porque... Ya está, ya hemos empezado. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Hacía un tiempo que no nos veíamos las caras, ¿no? No, bueno, ya lo sabes, pero tuve que ir a Sí, España porque mi padre falleció y sí. entonces estuve allí como 3 semanas liado con el papeleo y todo el rollo. Ya he venido el domingo pasado volví y ya directamente al trabajo, como Sí. todo. Bueno, Pero bueno, como te dije en su día, el pésame está ahí y la verdad gracias. que la pérdida de un familiar siempre es súper importante y más de un padre, ¿no? Pero Y tanto. desafortunadamente o afortunadamente pensemos que está en otro plano, ¿no? En otro sitio y nos está viendo mm, desde ahí, lo positivo. yo siempre he pensado de que me concentro más en las alegrías o los buenos momentos que pasé con mi padre, más Ajá. que el hecho de que el hecho de menos, de que no está ahí y llorarlo cada día. No, yo hice lo que tuve que hacer, estoy contento del tiempo que pasé con él, y por eso me siento, en ese sentido no me siento ni culpable ni llevo ningún bagaje en ese sentido. Eh, no sé, ha dejado de sufrir porque llega en un momento, depende de qué enfermedades eh, degenerativas ya no viven, ¿no? Ya es un constante sufrir y ya ha dejado de sufrir en ese sentido. Pero sí, en ese sentido, tanto yo como mis hermanas hemos recibido la muerte de mi padre de una manera, pues eso, triste, pero a la vez satisfechos en el hecho de que ha dejado de sufrir, ¿no? Y nos hizo pensar, ¿no? Como el Hapkido, como otro arte marcial, qué valores te deja, ¿no? El Hapkido, por ejemplo. No, ¿Y qué aprendes del Hapkido? Un Hapkido muy agresivo te afecta como persona y te convierte en alguien agresivo, o muy blando te convierte en alguien muy, muy pasible pero a la vez te cuesta ser asertivo, ¿no? Yo creo que las artes marciales aportan eso. Sobre todo, hay muchos valores que no se aprenden en las casas y los padres les cuesta um, implementar lo que es disciplina y otras cosas. Y a través del Hapkido o cualquier arte marcial tradicional, pues permite eso y da eso, ¿no? Que no sé lo que dices, cómo lo pensarás tú, pero el otro día estuve hablando, como ya sabes, con mi maestro, fui a tomar un café de 15 minutos y acabamos 2 horas. Y nada, y hablamos de eso, ¿no? Del futuro de las artes marciales, cómo se está viviendo hoy en día y, y qué diferencia hay entre España y Inglaterra. La verdad que no hay gran diferencia en el sentido de los retos que de las artes marciales tradicionales está teniendo. Lo que pasa es que aquí hay más facilidad en el sentido económico. Por ejemplo, tú como artista marcial no te tienes que ser miembro de ninguna federación o organización. Siempre que tengas un seguro decente a terceros y tengas unas cualificaciones por ejemplo, hay que ir de nivel 2 de profesor, no sé cómo es en España, nivel 2 o nivel no sé qué, que ahora Depende, se están sí. implementando. Depende en qué ámbito, porque cuando hablas de profesor ya es el sistema educativo, ¿no? Y después las artes marciales la encuadran dentro de lo Sí. que es el Consejo Superior de Deporte o de federaciones deportivas. Eh, a Vale. ver, Aquí es, este es el famoso aquí es tema, ¿no? De que diferente. marca o deporte, lo de siempre. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, hay federaciones, la de taekwondo tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3 de instructor y de árbitro y tal, ¿no? Que te permite, pues, enseñar el hapkido de una manera reconocida por esta federación. El judo tiene lo mismo, tal y cual. Aquí no. Aquí es algo general. O sea, tú te sacas ese nivel 1, nivel 2, nivel 3
y es como profesor y tú puedes dar cualquier asignatura que tú tengas detrás tuyo. O sea, si yo enseño Tai Chi, pues eso me permite legalmente enseñar Tai Chi. Me da las cualificaciones de saber cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? Sea a través de PowerPoint, o sea de una manera práctica o teórica, diferente gente aprende diferente. En ese sentido, tiene más facilidad. Hay un organismo educativo que ofrece esas certificaciones y tú puedes enseñar lo que sea deporte. Está bastante reconocido en las empresas internacionales, sobre todo en gerencia, que tú a lo mejor tienes que enseñar a tu equipo, pues tienes que tener esta certificación también. Sí. En España, por ejemplo, si tú teniendo ese nivel 1, 2, 3 de la federación, ¿te permite enseñar otras docencias o no, o solo específico para Hapkido? No, tampoco soy un experto, tengo entendido que podéis transmitir en el ámbito que estás formado, o sea, eso está delegado en las federaciones, entonces si tú sacas el de entrenador nacional de taekwondo, estás habilitado o reconocido para lo que es enseñar taekwondo. Si es de Hapkido, Hapkido, sí es verdad que hay unas bases comunes, si entras en la parte académica ya con la nueva ley del deporte, hay los 3 niveles que tú has nombrado, y si hay unas materias comunes, pero las específicas son de cada, digamos, de cada especialidad, ¿no? Por decirlo, como hablamos de atletismo. Pero bueno, el Hapkido, tú lo has nombrado, ¿no? La situación del Hapkido, creo que tú y yo lo hemos comentado alguna vez, ha llegado en un momento de que por el tema de las sociedades no está llegando a las nuevas generaciones. Hay otras que nos han adelantado, famoso Brazilian Jiu-Jitsu, e incluso el Judo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay un ámbito deportivo bastante fuerte y que nosotros en su momento no hemos sabido explotarlo, ¿no? Adecuadamente, por decirlo de alguna manera. Estamos siempre en la polémica de que si es un arte marcial, que no, que es defensa personal. Claro, pero tú no, si es defensa personal y como falsamente se vende, es para ámbitos muy específicos, para las fuerzas especiales, como hemos oído tantas veces, pues es un grupo reducido. Incluso yo creo, estarás conmigo, que si es para ese orientación de tipo, hasta en tu ámbito policial, no está público, no está al alcance de todo el mundo. Si no está al alcance de todo el mundo, está en minoría. Entonces, no tiene... Hay mucha controversia en cómo se publicita y lo que realmente es la práctica y cómo se confunde, ¿no? Los negacionismos del deporte, que dice que son especiales, pero si es especial es en minoría, entonces no puedes hacer modelo franquicia y aumentarlo a todo el mundo, porque claro, no por ley no convendría, ni fuerzas especiales, o sea, todavía no he visto yo que se publique en ningún operativo especial que publique y que esté al alcance del ciudadano de a pie cómo se forma para autoprotegerse, no sé, ¿cómo lo ves tú? Aquí en Inglaterra es un poco diferente. En España están cambiando las cosas, pero aquí, por ejemplo, el tema policial, hay 46 fuerzas, o sea, o regiones en toda Inglaterra, y lo que es defensa personal está todo dirigido por el colegio de la policía, que hay un manual muy extenso de diferentes técnicas que están reconocidas por el colegio, ¿vale? Cualquier otra cosa que tú utilices, tú puedes utilizarlo, pero tienes que justificarlo. Pero la pregunta es, los policías nunca serán... La pregunta es, ¿no está al alcance del ciudadano de a pie? No está, ¿no? No, eso no, totalmente. Bueno, no, porque es todo oficial y está, aunque ya ves, yo lo que he visto, lo que enseño es muy básico, no te creas que va a ser, pero es específico para la policía, pero es oficial, no se puede enseñar. Aunque ya te digo yo, está más bien basado todo en el jiu-jitsu tradicional, técnicas de luxación. Piensa que la policía normalmente el tema de golpes y eso está algo muy
como que no está bien visto a la hora del público. Y entonces, más bien todo de controlar Claro, a porque la entra persona. Hay legislación, tres cosas. ¿no? Lo de la Sí, por proporcionalidad. ejemplo, hablemos de suelo, ¿no? Por ejemplo, un policía, cuando les enseño suelo, yo saco técnicas de Hapkido, de grappling, de Brazilian Jiu-Jitsu, de todo técnica, ¿vale? De todo arte marcial. Las técnicas son las mismas, el acercamiento es diferente. Por ejemplo, a la hora de policía es diferente. Piensa que un policía una vez tiene si alguien está, o sea, es difícil de controlar, normalmente acaban en el suelo para poder engretillarlos, poner las esposas. Poner a alguien las esposas estando de pie es muy difícil, ¿vale? No digo imposible, porque nada es imposible, pero es muy difícil. O sea, esa persona acabará en el suelo, el policía tendrá que luchar con la persona en el suelo, defenderse a lo mejor, pero normalmente será intentando controlar y la persona que resiste, un 90% resiste, un 10% lucha contra ti y habrá un tanto por ciento que a lo mejor pues que se dejan hacer, poner las esposas. Entonces tienes que luchar con esa persona, acaba esa persona poniendo los grilletes, o sea, eso ya es otra faceta. Y otra muy importante es que ese policía tendrá que defenderse a la hora de que la persona, el sujeta, le quiera coger la pistola, el grillete y tal. O sea que dentro hay que ponerlo todo en contexto, en ese sentido, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo muchos alumnos buenísimos de Brazilian Jiu-Jitsu y todos están condicionados. Hay muchos que hacen mucha competición, son buenísimos, pero claro, yo dentro del grappling, a que de repente le doy un cuchillo a la otra persona, pues cambia totalmente el contexto. Entonces, la táctica es diferente. Las técnicas están ahí, pero ya ha cambiado totalmente. O a lo mejor tienen 3 personas alrededor que quieren patearlo, ¿vale? Si lo No hablamos con digo, el no, o sea, sí. te iba a comentar, si lo comparamos con el Hapkido, que es el tema que nos une a nosotros mucho, es el concepto do busul, ¿no? Que el bu son las reglas. O sea, al final las técnicas son las técnicas y el bu son las reglas de aplicación, ¿no? Como tú estás diciendo. Cuando cambia el contexto, el escenario, las técnicas siguen siendo las mismas. No hemos evolucionado, no es nada diferente entre un arte marcial y otro, pero sí cómo hacer que sean eficientes o de alguna manera. Entiendo yo que va por ahí tú. Sí, por eso antiguamente, por ejemplo, en Sun Wukong, cuando empezó con Shikanche, pues el judo se enseñó, pero no todo el mundo aprendió la parte de suelo, por ejemplo. Claro. Incluso el programa original de las federaciones y tal es muy básico, ¿vale? Muchos maestros no tiraron por ahí. Bueno, no sé si te lo he explicado alguna eso vez, fue pero una política total. Fue que eran 10 escuelas, 7, 10 escuelas original, vamos a decirle escuelas, pero no estilos, que la gente es diferente, sino sitios físicos con diferentes maestros y había que poner un control, ¿no? Al final, para que no se discutiera, pues lo que hicieron fue reducir un temario mínimo donde todo el mundo cumpliera, que es al final lo que hace todas las federaciones, un mínimo. Y yo creo que ahí es la gran equivocación, porque incluso yo me he encontrado gente, ahora por último, que es curioso, a raíz de que para lo bueno, ¿no? De alguna manera, a raíz de que tú y yo llevamos un par de años hablando del suelo en el Hapkido, ya vemos otros estilos que están empezando vemos técnicas, pero son técnicas de judo y son judo moderno, porque sí es verdad que el suelo del Hapkido, el Jiu-Jitsu, venía de un judo, pero un judo coreano más antiguo, que era más dañino o lesivo, por decirlo de alguna manera. Y cuando diferente. No sé qué opinas de eso. Es muy fácil. Los que practiquen judo o quieran incluir judo o la parte de suelo en su escuela y que no la tenga, simplemente tienen que ver el judo y
y ver qué se quitó del judo. Correcto. Porque lo que hizo Jiro Kano es quitarle todo lo lesivo y lo que podía causar grandes lesiones en la persona. Básicamente es eso. O sea, si las técnicas, como te mueves, todo es lo mismo. Están los principios igual. Pero claro, ataques al cuello, a los ojos, alguna luxación, algunos pellizcos. Todo eso se quitó, ¿vale? Que en cambio en el Hapkido lo puedes incluir y, si es necesario, por el contexto. De todas maneras, el coreano, sobre todo antiguamente, ahora ya no, por el Brazilian Jiu-Jitsu y tal, está muy mal visto ir al suelo. Estar en el suelo es algo no aceptable dentro. Y después también piensa que había muchas bandas también, ¿vale? Sí. En colegios, en la antigua régimen japonés y tal. Todo es contexto. Por ejemplo, hay muchas patadas. Yo no lo he visto mucho, pero yo lo he practicado bastante. Ahora ya no. Ya estoy abuelo yo. Pero hay mucha patada utilizando la pared, ¿no? Ah, La sí. pared. Pero tú has estado en Corea, ¿vale? Y está en Corea, las calles, las paredes no están rectas, los muros, pues normalmente están Sí, así inclinadas, Mm. ¿vale? Entonces, eso te permite caminar, dar unos cuantos pasos y pasar por ejemplo, si alguien te viene hacia ti, puedes utilizar la pared para salir corriendo y desaparecer por el otro lado, si eres joven y tienes una gran habilidad. Sí. Pero esas técnicas, por ejemplo, no se suelen utilizar, porque el contexto, a lo mejor en Europa no hay tanto, ¿no? Pero el hecho de ser inclinado en diagonal, eso te permite más facilidad de caminar, Sí. por ejemplo, o utilizar la pared para golpear, por ejemplo. Claro. Sí, eso es lo que tú dices. Hay temas como culturales que antiguamente, por ejemplo, hay una gran confusión que todo el mundo piensa que todo el hapkido que se aprendió dentro de la Son Mokwon lo lideraba de alguna forma el maestro Jihan Jae, Sí. y no es así. Había otros maestros que tenían unas cualidades diferentes, o el caso del misticismo de mi maestro, que era un buen pugilista con el boxeo. Él no lo aprendió de Jihan Jae. El suelo fue otra de las razones, porque Sí. Jae tenía su estatus social y tenía sus conexiones, y antiguamente sí es verdad que empezaron con bandas, pero después era un poco clasista, ¿no? Eran ciertos niveles adquisitivos. Entonces, esas personas que iban no querían ir al suelo, no querían ni siquiera poner las manos. Es un gesto cultural de un poco de escala social más baja. Entonces se aprendía en otros contextos, como son los militares, los paramilitares, las bandas que tú dices. Y eso es otro de los temas que no se entiende, y después ves al falso comerciante de hapkido intentando revender algo que lo desconoce totalmente. Lo desconoce y, claro, no acompaña sus argumentos con la realidad. No, pues linaje directo de Jihan Jae, bla, bla, y se hacía así. No, es que no era ni Jihan Jae quien lo enseñaba. Para empezar. No, piensa que de Sun Muquan empezó uno antes de Sun Muquan, pero duró muy poco, y el de Sun Muquan, de ahí salieron 4, o sea, había 3, que lo llevaba el gran maestro de la World Hapkido Federation, el fundador, el maestro Han Bon-chul, que falleció, que sacó la película Jack Bill o Billy Jack, me parece, en Estados Unidos, que eso fue un gran boom en Estados Unidos. Aquí no lo vivimos, pero fue el Hapkido, nació de allí la popularidad. Y después, ¿qué más? Y después estaba mi gran maestro. Y cada uno ya tenían un bagaje de artes marciales que a lo mejor no lo compartieron con otra gente, como todo.
Igual que el Gran Maestro de Panamá, ¿no? Tiene el suelo, ya era campeón de judo, ya lleva un bagaje, por ejemplo, que otros no tendrían. O tu maestro en el tipo pugilista o otros sistemas o cosas que, por ejemplo, tú no ni siquiera dices a la gente que conoces esos módulos, ¿no? Hasta que no pasan un cierto tema. La medicina, por ejemplo, también, no todo el mundo hizo medicina. Todos tocaron algo de medicina. Mi maestro, por ejemplo, también hizo herbolaria, ¿cómo se llama? Tipo de medicina, pero utilizando hierbas y tal, infusiones y tal y cual. O sea que al principio todos empiezan, todo típico guerrero, que es el destruir y finalizar a alguien, y después está el curar a la persona. Y entonces es un ciclo, ¿no? Es que eso ¿Cómo es lo que haces tú y qué módulos quieras? no lo entiende, muchas veces la comunidad no entiende que el Hapkido, cuando se habla de es una forma de vida, ¿no? Un estilo de vida. Incluye la salud, no solo es la protección, la autoprotección, sino también es, como hablábamos al principio, hay otros contextos, ¿no? El tema del desarrollo de energía, el poder de la decisión, ¿no? Del chun en el equilibrio, ¿no? De lo que excedes o lo que te quedas corto. Claro, es bastante complejo como arte marcial, es complejo, ¿no? Porque tiene todo eso. Pero, sin embargo, también es verdad que el Hapkido ha llegado a un momento de que se le ha pasado los tiempos de oro. Por mucho que la gente diga, no, los más puristas quieren, pero cuando vemos otras artes marciales o deportes de contacto que han ido al deporte, al lado deportivo, han salido ganando. Por lo menos el número de practicantes. Por lo menos el número de practicantes. Porque hoy en día no hay tantos practicantes de Hapkido. Claro. No sé cómo lo ves. No. Bueno, por ejemplo, aquí en Inglaterra, ¿no? En España porque lo están promocionando como tipo wushu, ¿no? De exhibición. Sí. Lo están convirtiendo en un deporte de exhibición, ¿no? Como puede ser el wushu, que, que todo queda muy bonito, pero ha perdido por otro lado en ese sentido. Y supongo que la gente que siga años con el Hapkido, pues, y que quiera profundizar más, pues tendrá que cambiar de maestro o buscar su camino, pues su propio camino, a buscar esas carencias, ¿no? Que no tienen. Que en su época a nuestros maestros les pasó lo mismo. Tuvieron un principio y después se dieron cuenta de que querían obtener unas cosas y unos la buscaron por un lado y otros por otro. Te voy a Otros hacer nunca lo buscaron y Te voy a hacer una Dime. pregunta, perdona. Una pregunta que me hiciste tú a mí hace 2 años y medio y te la voy a devolver. Hace 2 años y medio tú me preguntaste esto. Yo te dije hace 2 años y medio, no estoy preparado, no me veo haciéndolo, ¿no? ¿Tú crees que el Hapkido necesita una evolución, ¿sabes? Un cambio radical, como si fuera otro sistema, como pasó, por ejemplo, con el Jiu-Jitsu y el Brazilian Jiu-Jitsu, que los Gracie convirtieron el Brazilian en un arte marcial, un deporte, o sea, otro sistema viniendo de ahí. ¿Tú crees que el Hapkido está en esos momentos ahora de que si quiere realmente subsistir y llegar a más gente, debe de orientarse o que tiene que renacer de alguna manera o corre el peligro de quedarse como está y morir con los últimos, que digo yo, los últimos románticos que somos los que estamos por aquí? Porque las nuevas generaciones, o sea, alumnos míos, alumnos de otros maestros que hay de nuestra edad, en 10 años ese Hapkido no, por mucho que queramos, no va a ser como el nuestro porque no han tenido los primeros contactos con los pioneros, ¿no? Por llamarlo así. ¿Tú cómo lo ves tú? Yo más que evolucionar es adaptarte a los... y todo tiene un precio, ¿no? ¿Quién podría proporcionar eso? A ver, ¿qué es lo que vende? ¿Qué, al final y al cabo, si necesitas gente que lleve ese sistema, o es elitista, el Hapkido, es para solo unos pocos, o quieres hacerlo como el judo, de hacerlo de una manera que sea educativo y que se practique en todo el mundo. En el judo tuvieron que quitar todo lo lesivo y de hacerlo de una manera más educativa. Entonces,
tuvieron que pagar un gran precio del arte marcial para convertir en una cosa para poder venderlo fuera. Después, el que quisiera más avanzado, habrá ya maestros que proporcionar ese antes del judo, el jiu-jitsu. Pero el hapkido no lo sé. ¿Cómo van a sobrevivir? ¿A través del deporte? Supongo que es lo más fácil. Hay varias maneras. Aquí, por ejemplo, en los tradicionales, yo no sé cómo España lo hacen, pero el tradicional de taekwondo, hapkido, normalmente sobreviven por los niños, ¿vale? Porque tienen un montón de niños, ¿vale? Sí, pero eso Y más que tú te refieres a la forma, al income, ¿no? A la forma de subsistir económicamente, ¿no? Me refiero. Sí, pero también enseñar, porque a los niños no les vas a enseñar ciertas cosas. Son más Claro. juegos y competencia, que está ahí la base. Mm. Pero, ¿qué tipo de persona quieres que venga a tus clases? ¿O qué tú puedes proporcionar, no? Aquí, por ejemplo, el boxeo, todo es dinero de Cáritas a través del Estado. Del Estado. El boxeo, aquí hay un sitio que pagan un millón de euros al Pero centro, hay una porque diferencia. es una zona pobre y entonces... Pero hay una diferencia porque el boxeo es una herramienta donde un joven puede llegar al éxito, ¿no? Ha habido en la historia, primero, el boxeo es un deporte olímpico y segundo, es un deporte que mueve masas, ¿no? Y que se gana dinero como la UFC. O sea, el Brazilian realmente pegó el salto con la UFC. De ahí ha mutado un poco al MMA, pero todo el mundo que hace MMA hace Brazilian. O sea, lo heredas, ¿no? Es como la halterofilia en el CrossFit, ¿no? Cuando el CrossFit se lanzó, resurgió en la popularidad de la halterofilia a nivel global, porque no había tantos practicantes de halterofilia. Yo eso lo entiendo, pero ¿y en el Hapkido? Porque en el Hapkido vuelve lo mismo, tú lo has dicho. En muchos sitios, y el primero es Corea, se ha quedado como el Wushu. Son campeonatos de demostración, algún rompimiento, tipo taekwondo, ¿no? Que hacen rompimiento, pero no ves un deporte de contacto que atraiga masas. O sea, hasta en Corea vas y cada día vas al gimnasio de Hapkido y lo que hay son niños. Y si no, los mayores, Vale. en minoría, ¿no? Después el MMA está arrasando, el brasileño está arrasando en Corea y en el mundo, diría yo, ¿no? Con la influencia del Brasil. Sí. Incluso, yo creo que el brasileño está hasta dominando Corea, ¿no? Como influencia. Eso es lo que Claro. preguntaba yo con el Hapkido. ¿Qué hacemos con él? Bueno, a ver, depende de lo que tú quieras hacer, qué parte de tu vida estés. ¿Quieres promocionarlo tú? ¿Quieres darle un cambio? Tú, todo tiene un precio. Si tú quieres a tu gente competir, por ejemplo, que compitan en grappling y eso, las técnicas ya las tienes. Tendrás que adaptarlo para los campeonatos y tal y cual. Pero eso va a repercutir en la hora de enseñanza y de cómo tú lo enseñes. ¿Empieza a dejar de ser hapkido para ser otra cosa? ¿O es una forma de ver el suelo? Difícil. No te voy a responder porque Yo lo veo muy fácil. Mira, por ejemplo, la competición más importante del mundo de grappling, de suelo, sí, está de en Emiratos, ¿no? sí, esa es una y ahora también está uno, el Craig Jones, ¿vale? Lo que Sí, han hecho, él lo que hizo es, venga, los de judo, los de sambo, los de grappling, los de catch wrestling, todos los sistemas de grappling, cogió y todos tenían sus propias reglas. Entonces lo que hizo, creó unas reglas que se podían modificar, o sea que todos podían participar. Entonces los de judo tuvieron que aprender las reglas. Los de cada sistema, los de catch wrestling, lo mismo. O sea, todos hacían grappling y hacen grappling, pero vienen de sistemas diferentes. Igual que el Brazilian Jiu-Jitsu en Brasil no solo creció solo, había mucha influencia de catch wrestling también.
Sí. Y entonces unos se influenciaron con otro y se probaron. El Brazilian Jiu-Jitsu no viene del judo solo, viene de haberse expuesto a reglas compitiendo contra otros estilos. Claro, Pues contra lo otros. mismo. Sí. A mí me gusta mucho es el de Combat Jiu-Jitsu, el que ha hecho el de Combat Jiu-Jitsu. Sí. La Pero organización esa me gusta mucho. a mí también, porque al final viene a ser, yo diría que ahí el Hapkido se adaptaría bastante bien. Para los que no estén más Sí, familiarizados, deberían de trabajar un poquito más el suelo, ¿no? sí, Pero está bastante bien e incluso hasta me recuerda a los viejos tiempos cuando entrenabas en el gimnasio y te ponían frente a frente, que siempre te dejaban llevar sí. al suelo, te dejaban jugar un poquito más en los combates. Ahora, y el otro día leía, el otro día estaba yo trasteando con mi libro y Sí, de estas que te quedas un poco de la madrugada pensando. Y con la inteligencia artificial, Tony, con la inteligencia sí, artificial, y le dije, bueno, dime la diferencia, búscame la diferencia, y la diferencia era clara entre el Jiu-Jitsu y el Jiu-Jitsu, decía que era básicamente el arte suave y que era luxaciones y el tema del control y la sumisión en el suelo, ¿no? Y que el combat, pues aplicaba los golpeos y las proyecciones, ¿sabes? Como que también tenía ese enfoque más de combate real, ¿no? Decía la inteligencia artificial, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo lo interpretaba la inteligencia artificial sin yo meterle ningún input? Eso es lo que recoge por todo lo que es el internet, lo que hay, que es al final lo que cuenta, ¿no? Lo que sea verdad o mentira, sí. Si está en las redes sociales y está ahí, la inteligencia te lo va a sacar. Y después le preguntaba, digo, bueno, y si ponemos esto, pero con el fundamento del Hapkido, ¿qué palabra saldría, no? Y curioso que salía el Hapki Yusul como tal, ¿sabes? Y dije yo, ah, sí, sí, con otra palabra, Yonko, que es combate, ¿no? O lucha real, ¿no? Yonko Hapki Yusul, ¿no? Digo, qué palabra más larga para un estilo, un sistema, ¿no? Pero me quedé asombrado porque, bueno, asombrado no, sorprendido en el sentido de cómo hacía la inteligencia artificial esas comparaciones, ¿no? Y cómo la palabra Yusul estaba. Y entonces yo le pedí otra de las siguientes, a ver si coincidía con mi interpretación del libro, que Yusul, ¿a qué hacía referencia dentro del Hapkido? Y me decía que hacía referencia al arte suave y a la parte de las técnicas de luxaciones con el área del ground fighting, ¿no? Me ponía del suelo, de la pelea de suelo. sí. Y me lo ponía como sobrevivencia en el suelo, que es diferente porque sobrevivir en el suelo no es el aspecto deportivo del Brazilian, que es al final combinar, ganar por puntos. Si te das cuenta, lo máximo es someter, pero realmente se gana por estrategias muchas veces por puntos, ¿no? Si haces una montada, si haces un raspado, un derribo. Y es curioso porque al final te das cuenta de que, y lo más importante, Yaguara, ¿qué significaba Yaguara? Como el maestro Choi empezó a decir y decía que era la traducción del Jiu-Jitsu, pero Claro. en un enfoque de forma de vida y de estilo de vida, ¿no? Es lo que me decía. No solo del sistema de protección del Jiu-Jitsu, para que vean. Es curioso, es que la palabra, si tú dices ahora hoy en día Jiu-Jitsu, todo el mundo piensa que es Brazilian Jiu-Jitsu. Yo cuando era más joven, yo pensaba en el Jiu-Jitsu tradicional. Se ha convertido en un género, en un genérico, ¿no? Como la aspirina y el ácido acetilícico, ¿no? Claro. En Y el Inglaterra no, Hapkido, inclina y la juba. sí, aquí muchos la palabra Brazilian la han quitado. Sí. La han quitado y le dicen Jiu-Jitsu. También porque aquí hay mucha influencia de catch wrestling. Y hay escuelas que son más rígidas a la hora de enseñar. Y los ingleses aquí si funciona, es una mentalidad más del catch wrestling, ¿vale? El catch wrestling empezó en un garaje en el sur de hace muchísimos años.
se llamaba la cueva de serpientes. ¿Cómo se llama? Y entonces allí entrenaban, o sea, lo que era wrestling, y decía, a ver, esto que funciona, vamos a utilizarlo. Y si no funciona, pues no lo utilizaban. Y así es como aprendían. O sea, no, hoy vamos a hacer esta técnica. No. Se juntaban entre ellos y experimentaban y tal y cual. Así se rompían todos. Pero esa es la mentalidad. Y aquí hacen lo mismo. Da lo mismo que venga del sambo, del kung fu. Si funciona, pues se aplica y punto. Eso también no es tan rígida, no es tipo franquicia que no te permite ninguna flexibilidad de incluir nada, ni nada. Te limita, ¿no? Es un producto. Es un producto. Claro, el estándar. Y te lo dan así, no te puedes salir de los límites, ¿sabes? Claro. O sea, una franquicia, un estándar está bien porque un estándar, o sea, un mínimo, ¿no? Que te tienes que todo el mundo va a estar a este estándar, no va a ser ni bajo ni alto, pero también te limita al progresar. Claro. En cambio, el otro te puede ir por un lado o por otro. Si no hay un estándar, la gente te puede ir para abajo, pero a la vez también te puede ir mucho más arriba. Lo ideal es que haya un estándar, pero que te permita también subir y mejorar. Sí, difícil. Lo que pasa es que el estándar, cuando se practica tanto, al final crees que, o sea, estás practicando la base, como tú has dicho, estás intentando, te ponen un sistema para que llegues al estándar y te quedas estancado en el estándar. Siempre estás practicando el estándar. Entonces, llega un momento que ves a uno y ves a todos, porque son todos iguales, pero dices, bueno, pero es que en el Hapkido ves a un cuarto dan y a los 3 años quinto dan. Y son las mismas técnicas del estándar. Y vas al sexto dan y las mismas técnicas de hace 4 o 5 años. Y pasas a ser gran maestro octavo dan, cinturón dorado, y le vas haciendo las mismas técnicas del estándar. Y digo, pues no lo entiendo, porque esos grados, que bueno, ya sabemos que es un tema de empaque comercial, no es de conocimiento en sí. Acumulas experiencia, pero estás muy limitado, ¿no? Porque no puedes... Yo siempre digo que de los errores y de la investigación es cuando más evoluciona, ¿no? Y si siempre estás con estándares, pues la base no te va a permitir nunca pues crear nada nuevo o mejorar. Pero bueno, es muy personal, ¿no? De mi opinión. Yo pensaba el otro día, por ejemplo, el tema de meditación y de respiración. Hacerlo estático está muy bien, pero si tú pasas 2 horas haciendo eso, por ejemplo, cada día, sí. Pues una vez que tienes una base, en vez de hacer eso, pues yo lo incluiría pues en espada. O sea, dentro de esas respiraciones, aplicarlo en combate, en movimiento. Y estás haciendo 2 cosas ya a la vez. Mira, Tanjo Hopo, hay una fase de Tanjo Hopo que se realiza cuando paseas, cuando caminas. Ah, sí. Pero la gente se dirá, Tanjo Hopo ya hace las 4, el apuro, el mituro, ¿sabes? Las 4 bases que han visto. Pero volvemos lo mismo, porque solo conocen el estándar de un programa reducido, ¿sabes? Pero, o sea, el movimiento de la energía lo tienes que usar en cualquier momento, porque cuando tienes que usar la energía por una situación de estrés, ¿qué vas a decir? Espera un momento, que voy a hacer Tanjo Hopo para hacer esto. No. Después hay gente que dice, no, es la adrenalina, lo hago... la técnica del tema de los molares para sacar adrenalina, bueno, pero eso es química, vale, está bien, pero estás hablando de otra cosa. Si tienes eso y encima tienes Tanjo, mucho mejor, pero no querramos sustituir, ¿no? Es siempre complementar. Y ahí es donde los conocimientos, pues se quedan un poco atrás, ¿no? No sé, yo... son muchas. Este libro me está haciendo reflexionar mucho y las conversaciones contigo. Y esta pregunta me la hiciste tú hace 2 años y medio, ¿eh? Y yo te dije, tú me dijiste, ¿no ves cambiándole el nombre y creando una nueva? Y yo dije, yo no me veo todavía preparado. Y después tú sabes que el panorama es muy crítico, ¿no? Yo entiendo que crear un sistema
es difícil y yo no tengo ahora mismo esa necesidad de tener que demostrar a nadie como se hizo en la antigüedad, ¿no? Los Gracie desafiando a todo el mundo, no creo que tenga, yo particularmente no tengo esa necesidad ni ese tiempo, ¿no? Valoro mi tiempo bastante como para empezar a hacer algo por el momento. Oye, mañana no lo sé, pero a día de hoy lo que yo entiendo por Hapkido me lo da todo y no me da nada. En el sentido de que no me da nada porque no tengo una franquicia que me dé ingresos recurrentes en una pirámide de maestros por el mundo. Pero bueno, estoy tranquilo también. Me permito, como dice, a ciertas edades, Tony, nos permitimos hablar de lo que queremos y como queremos, sin faltar respeto a nadie, pero Claro. nadie nos tiene que callar, ¿no? No sé. Yo si tuviera que hacerlo, pues empezaría a ser. Tienes que saber cómo promocionarlo. Si la gente más joven no le vas a poner, hay ciertos temas que le hablarás y no tendrán ni idea. Son gente más física, más acrobática, más competitiva, más normalmente los niños son pequeños psicópatas que solo quieren egocéntricos narcisistas. Les das una medallita y ya bueno, se ponen. Entonces es buscarles, darles lo que necesitan y poco a poco llevar por el camino que hay que llevarlos. Después introducirlo a otros sistemas, a otras formas de entrenamiento y con la edad más o menos ellos ya llegarán su camino. Pero yo creo que lo que tú acabas de decir es lo que tú acabas de decir. En el sentido, perdón que te interrumpa, claro. Necesitamos un Hapkido que la gente se pueda a ciertas edades, como el MMA, ¿no? Puede ser competidor hasta 40 años máximo, ¿no? A esos niveles. O sea, probarte en testosterona, pero a partir de los 40 ver el segundo plano, el tercer plano de un Hapkido de cara a la salud, de verlo. Pero claro, si tú hasta la primera parte esa, el niño o el principiante lo que ve es yo quiero imitar al del MMA, yo quiero imitar al del Campeonato de Brasil en Jiu-Jitsu, yo quiero imitar al del Combat Jiu-Jitsu, pero no me lo da el Hapkido, pues se va a ir se va a iniciar en otra cosa. Entonces después es muy difícil, pero si tú del principio le das esas necesidades a esas generaciones, estás sembrando para el día de mañana. Tienes 40 años, todos sabemos que no vamos a estar dando patadas contra una pared para esquivarlo, no vamos a saltar a 2 metros, no vamos a estar rompiendo maderas 4 o 5 maderas seguidas porque al final te fastidiarás la cadera, ¿sabes? Y tendrás muchos problemas. Buscarás otras cosas, ¿no? Entonces, quizás puede ser el camino, Tony, puede ser el camino. No sé quién lo cogerá. Bueno, para eso... Entonces, para eso debería de haber un gran cambio, yo creo, en el sistema del programa a la hora de enseñarlo. Yo lo he cambiado, mi sistema. Que y yo, después al final tienes que poner rey. No lo quería decir yo. Claro. Yo sí. Claro. Yo ya lo he mencionado más de una vez. Yo creo que los primeros 3-6 meses un Hapkidoist, un practicante de Hapkido, debe de tener una base de toda distancia, al menos un mínimo, tanto de ataque como de defensa. Sí, que antiguamente eso no pasaba. Mi forma de aprender no era así. Había sparring, pero no era de esta manera. Y yo lo reconozco hasta que... el tradicional, ¿qué es? Aprender cómo caer, aprender cómo recibir las técnicas, agarre ¿qué es? Agarres, que yo aprendí los ataques primero, que también es interesante eso. Unos cuantos ataques, después agarres de muñeca, del codo, del hombro, del pelo, de no sé qué. Bueno, pelo yo no. Pero después, ¿qué pasa? Después del amarillo, ¿qué hay? Después de eso, ¿qué hay? El verde, ¿no? No, después, bueno, depende, porque aquí en España, como estuvo al principio el taekwondo, estuvo con la Federación de Judo, pues se adoptaron también, bueno, y el judo tiene una influencia en el Hapkido, pues el blanco, el amarillo, el naranja. Vale, ¿sabes? Depende de la escuela. Esto es un mundo. Como le preguntas a cuál escuela, te va a decir, no, que al final son cups, ¿no? El sistema cup, que es un sistema japonés,
que es de los danes, Sí. que lo incorporó la Federación de Módulos. Hapkido. Los que fueron las personas de Hapkido, cuando estaban unidos en Corea, lo impusieron, que empezaron, como tú dices, esa competición, igualdad, limitaron y empobrecieron un poco el temario, por decirlo de alguna manera. Pues imagínate, yo aprendí el tradicional, bueno, mentira, es mentira. Yo aprendí el comercial en su principio. Y yo como lo enseñaba era eso. O sea, tienes agarres, contraagarres, después tienes el verde que son patadas y defensa contra patadas y puño, puede ser. Sí. Después viene el judo. Después viene el azul, que es judo, las 12 proyecciones básicas de judo. Sí. Y a partir de ahí defensas. Defensa contra arma blanca. Sí. Después, el rojo, ya entra, el rojo es bastante extenso en ritmo. Entra el suelo y tal. Os imagínate, hasta rojo, algo de suelo así de esto no empecé a hacer en su época. Ahora claro. la ha cambiado, la ha cambiado por el tema de demanda. Pero imagínate, yo hasta cinturón rojo, yo no tenía una base. Cosa que alguien que tenga uno de MMA, de artes marciales mixtas, en 3 meses tiene un buen boxeo, un básico, sí. Tiene pateo decente y tirarte al suelo y algo de suelo también tiene. No, y te lleva al suelo y te triangula fácilmente a alguien que no es experta. Sí, sí. Antiguamente ya lo dijo, ya lo dijo el Bruce Lee, ¿no? Dice, cualquier arte marcial, si te tiene que pelear con un boxeador que lleve 3 meses o que haga lucha libre, estás jodido. 3 meses, Solo sigue. Y después sería el equivalente. Muy importante es que actualmente, por mucho que digan, y a lo mejor nos critican, mucho control, las personas no están acondicionadas. O sea, no es solamente que sepas, sino encajar una patada y encajar un puño. No es tarea fácil, o sea, tu cuerpo tiene que estar acondicionado y eso solo se hace recibiendo de alguna manera. Entonces, hay una falsa autoestima cuando, yo me acuerdo, como tú has dicho, yo preguntaba, bueno, ¿y en Hapkido cuánto tardas para defenderte en la calle? Y decías, no, cuando llegas a cinturón naranja. ¿Por qué? Porque cinturón naranja era normalmente cuando te enseñaban las contras de puño. Claro, ya has pasado muchos meses, pero eso hoy en día es una tontería plantearlo así. Y hay gente que todavía dice, no, es que tradicional es lo mejor y vas así. Digo, pues yo creo que para el contexto actual, contemporáneo, no se debe hacer así. Ni siquiera nosotros lo hacemos. Ya desde que eres blanco aprendes por lo menos a pegar un puño medio decente para que no te dobles la muñeca, ¿sabes? Y aquí va. Claro. Muy básico, pero tienes que aprenderlo. ¿Y tú qué piensas también por ejemplo, aquí yo la policía, el típico calentamiento tradicional que se ha hecho toda la vida, aquí en inglés decimos de cabeza a pies, ¿no? O sea, empiezas con la cabeza, rotación, los hombros y vas bajando. Pero eso repercute, si tienes una hora enseñando, eso repercute 15 o 20 minutos. No, yo te voy a decir, volvemos a lo mismo. Si tú haces el tradicional, el de hace 20 años, que es lo que mucha gente alardea hoy en día, estamos hablando que la mitad de la gente va 2, 3 veces a la semana, ¿vale? A entrenar. Y una hora de entrenamiento, si haces aquello, solo tienes 15 minutos realmente de concepto técnica. Por lo tanto, estás entrenando, aprendiendo Hapkido 15 minutos cada sesión, o sea, media hora o 45 minutos a la semana. ¿Por qué? Porque todos sabemos que empieza a calentar, después empiezan los pateos, después empieza... y al final, venga, hay una técnica o 2 técnicas, los últimos 10 minutos de la clase. Si tú acumulas, son muy pocas horas, porque no estás entrenando situaciones como tal. Y entonces,
son muy pocas horas y a los 3-4 años son cinturones negros. Les faltan horas de piloto. Y encima, claro, esta gente está aprendiendo de maestros que van a ver al que dicen que representa su escuela cada 2-3 años. A Corea o de Corea lo traen a España o se mueven por Europa. Y hacen un curso de una semana o 2 y vienen con otro Dan. Lo siento, pero faltan horas, ¿no? Y eso es un tema que a la gente no le gusta oírlo, pero yo siempre digo lo mismo, son hechos, son matemáticas. Coges una tabla y empiezas a sumar horas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Y ya no te digo nada, si ves ese mismo estilo, gran maestro, cinturones dorados, y coño, llevo los últimos 15 años observándoles cómo solo hacen técnicas de primero y segundo dan. No hay. No es tangible, lo siento por ellos, pero no es tangible. Y no me refiero a nadie en particular, que después cuidado, que todo el mundo le gusta esto, pero bueno, hay que meter salsa en la conversación, que si no nos dormimos a estas horas. No, pero es interesante a la hora de enseñar. Yo, por ejemplo, cuanto más conocimiento tienes, más tienes que, si puedes entrenar 3 cosas a la vez, mejor que mejor, ¿no? Porque para tirar, por ejemplo, si haces meditación 1 hora, haces armas otra hora y haces, no sé, caídas y rodar y tal y cual, otros 20 minutos, pues no ponerlo junto, ¿no? Si esa ya tienes esa base, pues coge, utiliza la espada, utiliza métodos de meditación y de respiración utilizando eso, y a la vez puedes hacer alguna acrobacia dentro de eso. En 1 hora has complementado todo lo que tenías que ver. Ese es un gran problema de cuanto más conocimiento. Si no, la gente simplemente hace todas las técnicas. La perfección no existe, y eso es lo bonito de esto. Una técnica, ¿vale? A la que dejes de practicarla 6 meses, tendrás un 80, pero el otro se te habrá escapado, porque ya se estás haciendo otra cosa. Mira, yo se lo digo a mis alumnos. Hay alumnos míos que a veces, todos tenemos periodos, ¿no? De que no se puede entrenar. Pero yo digo, ¿de qué te vale haber sido segundo, tercer dan, haberse examinado, si después a lo largo de un año, por lo que sea, no puedes practicar ni venir a entrenar conmigo o no entrenas por tu cuenta? Pues yo le digo muchas veces, no tienes que venir a mi clase, pero tienes que hacer hapkido. Si tú en un año no has hecho, ese segundo, ese tercer dan, automáticamente ha bajado, ¿sabes? Yo diría que los grados son temporales, ¿no? Si estás entrenando, lo mantienes. Si no entrenas, no tienes que tener ese dan. Otra cosa es la parte de que si pagas o no pagas por el papel, ¿no? Pero tú tienes que hacer un performance, o se espera un performance tuyo con cierto nivel. Y eso lo tienes que mantener, solo se mantiene entrenando. Y como le digo yo, si tú vienes a la clase, y yo muchas veces cuando los viernes, por ejemplo, que hacemos clases especiales, le digo, no te voy a dar una clase física, porque si ya hacemos físico, el físico lo tenías que haber hecho tú durante la semana cuando no entrenas conmigo. ¿Para qué? Para poder maximizar el tiempo conmigo y que podamos hablar de fundamentos, conceptos, principios y ponerlos en contexto, en situaciones. Ahí es donde vas a evolucionar. Si vamos a gastar 40 minutos, o sea, claro que hacemos un calentamiento acorde a lo que vamos a hacer para evitar lesiones, pero no vamos a preparar físicamente. Eso no se hace en ese momento. Además, el calentamiento está muy bien, pero por ejemplo, yo en la policía no enseño calentamiento, porque es en contexto. Su trabajo, por ejemplo, la gente va en coche, a lo mejor se tira 3 horas conduciendo, de repente o está 1 hora conduciendo, de repente tienen que perseguir a alguien o luchar con alguien, no te da tiempo a calentarte. A no ser que tú tengas ya de una manera natural esa flexibilidad, te vas a lesionar o vas a tener que luchar con esas limitaciones. Pues sí, es así. O sea, yo aquí en Tutmund normalmente los estiramientos ya no se hacen. Es parte es obligatorio para ti venir 10 minutos antes por lo menos de hacer tu propio calentamiento. Correcto. Correcto. Es como lo hacen. Y yo la clase que vi el otro día, por ejemplo, mi maestro ni siquiera
simplemente observaba a la gente. Esa clase fue para observar, no enseñó nada. A ver, lo de la semana pasada y buscar este contexto de que vosotros, hablar entre vosotros y a ver, y se tiró las 2 horas simplemente sin decir nada, pero la semana que viene ahí es cuando resalta la cosa. Pero Claro. es muy importante cagarla y pensar y hacerlo mal para hacerlo bien es fácil. Cuando las cosas salen de una manera no preventiva, que se pueda prevenir, ahí es cuando aprendes. Pues sí. Es que la gente, por ejemplo, dice, es que yo, mi estilo, cuando hacemos una luxación de muñeca, siempre vamos para adelante porque así utilizas tu cuerpo y utilizas tu peso y pones todo y haces esta rotación y tal y cual. Digo, bueno, ¿y si te resbalas y caes de rodillas? No, entonces, no, digo, eso, digo, tienes que adaptarlo, el mismo, tienes que hablar. O estás en el suelo, la misma luxación, o estás o la persona le está agarrando, otra persona está agarrando de la cintura y tú coges esa mano y vas a luxar. Tienes que poner los diferentes contextos A ver, para tú aprender tú mismo a aplicar eso. tanto en deporte como en una situación de autoprotección, si no sales de tu zona de confort, no vas a poder evolucionar. Por lo tanto, si siempre estás en tu zona de confort, es lo que decíamos, llevarás 20 años haciendo lo mismo y dirás que tienes muchos danes, pero es lo mismo. No hay diferencia del cinturón séptimo dan, octavo dan de ahora que de hace 15 años atrás. Bueno, la diferencia es que a lo mejor están más lesionados, tienen menos rapidez, pero a nivel de conocimiento va a ser la misma, porque es que no tiene espacio para mejorar, porque no sale de su zona de confort. Y eso es una base que se Claro. aplica a cualquier ámbito, ¿sabes? No sé, pero bueno. Bueno, incluso a la gente tradicional que solo dice, es que yo enseño defensa personal. Digo, bueno, pues si te piden a lo mejor o quieres incluir el deporte, pues es un nuevo reto. Yo creo que es bonito. No es fácil porque si eres séptimo dan o octavo dan, tienes que aparentar y que lo sabes todo y que la gente vea que no lo haces bien. No es agradable. Hay muchos, por ejemplo, en ese sentido, a mi maestro le viene gente de taekwondo y de karate. Le vienen que a escondidas, que no lo sepa nadie, a aprender hapkido. Y entonces ellos incluyen eso en sus propios programas sin saberlo nadie. Pero como Claro. tienen quinto dan para arriba, pues no quieren que lo sepa nadie porque le afecta no sé, en No, ese sentido. un tema de ego y vanidades, pero nos Yo quedamos creo con eso. que sería beneficioso que el programa, sí, el tema de ego. Sí, sí, Yo pero no creo del que programa, sería ¿no? interesante en que... Que el Dime. programa de Hapkido cambiara, ¿no? Sí, yo creo que no es importante. Yo creo que es necesario, que es necesario. Yo creo que será una evolución positiva, porque hay evoluciones que no son positivas también. Yo creo que sí, siempre mantenerlo y mantener eso, mantener para la gente, para los niños, como hay programas para niños, para el que quiera hacer Pero deporte de combate, y después está el que es vocacional, que se sería eso, me que acaba de ocurrir, sería la otra parte del partido. evolucionar parece que vamos, o estamos diciendo que vamos a mutar algo. Yo creo que la palabra más acertada sería innovar, ¿no? Innovar. Muchas veces la gente piensa que innovar es crear algo de cero, no, innovar es hacer algo diferente, pero los principios, los fundamentos son a veces los mismos. Entonces, yo creo que aquí lo que necesita es una innovación en la Claro. metodología, para, ¿sabes? A nivel internacional, ya no digo, y no va a venir precisamente de Corea, eso también lo digo, porque los grandes expertos, los que llevan ya mucho tiempo, ya cada vez en Corea son una minoría, tu gran Sí, maestro está mayor, el mío está mayor, los de primera generación están mayor y todos tienen alumnos fuera de Corea realmente, ¿sabes? Son todos ya
gente que está por ahí a nivel internacional. No precisamente en Corea va a surgir eso. Ahí también pues hay un poco de problema, ¿no? Porque es muy difícil aceptar que un arte marcial se innove desde fuera, ¿sabes? Pero bueno, el brasileño lo hizo con el jiu-jitsu japonés, ¿eh? Por similitud. Sí. Bueno, también. el Brazilian Jiu-Jitsu empezó como defensa personal y también deporte porque hay reglas, ¿no? En combate, en el UFC y tal y cual, había reglas, aunque sea no morder y meter los dedos en el ojo. Pero ahora ha ido para el otro lado. Hay gente que ya solo... Yo, por ejemplo, fui a Premia a preguntar y la chica muy maja que vino dice, nosotros solo hacemos competición, no hacemos, aunque se pueda aplicar en la calle, nosotros nos dedicamos a ganar puntos y a competir, y eso es lo que hacemos. Y somos los mejores en ese sentido, no somos que pues está bien. Si es lo que están limitados, porque no, a lo mejor es una época de su vida de que no han pensado en más, pero llegará un momento que también le pasará lo mismo. Yo considero, lo digo ahora, mira, lo he pensado ahora mismo, sería interesante hacer un seminario para ver una visualización del programa de cómo ponerlo junto y a la hora de competición de sparring. Sí, sería interesante. Yo diría que aconsejaría muchísimo que miren el Combat Jiu-Jitsu de España, que se está organizando en España, y Kudo. ¿No se llama Kudo? El Kudo, sí. Sí, el Kudo. Yo creo que los tiros van por ahí. O sea que cualquier Hapkido o maestro de Hapkido no tendrá ningún problema en aplicarlo. Es cuestión de sentarse y mirar ese programa que puede aplicarse hoy en día y a la vez también de parte del deporte de combate, no de exhibición no. Pero si alguien se anima en España, yo me comprometería en ir. Muy bien, pues ahí lo dejamos tendido y, Tony, ha sido un placer hablar, pero yo no tengo más tiempo físico hoy. Tengo que volver a las obligaciones. Y nada, un placer siempre hablar contigo. Yo no, yo tengo fiesta. Venga. Bueno, pues échala. Venga, Venga, un pues saludo. hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Igualmente. Venga, adiós.